Bueno, estamos grabando. También estamos en YouTube, así que bueno. Voy a compartirla. ¿Querés que comparta yo, Lisos? Y después compartís vos, como... Sí, sí, dale, Agu. Dale. Hola, Miguel. Sí, Miguel acá pregunta si mandamos la guía de autoevaluación. Sí, mandamos la guía de autoevaluación número 2 la semana pasada. ¿Sabes? Me parece que Miguel no está en la lista. En algún momento me ha dicho incluirlo, no sé si lo está incluido. No me fijé. Fue mi error. Pero vos, Miguel, ¿completaste la primera guía? Porque en esa... Si te llegó el mail de la primera guía, te tendría que haber llegado el mail de la segunda guía. Eh, Miguel, la primera guía, Miguel, el link de la primera guía, ¿te llegó por mail? Hola, buen día a todos. Gracias, Marce. Bueno, Miguel, sí, entonces te tendría que haber llegado, Miguel, este, por mail el link al formulario de la segunda guía. Hagamos una cosa, cuando termine la clase, mandanos un mensajito y mandanos un mail y vemos cómo resolvemos tu situación en particular. ¿Vale? Bueno, voy a compartir pantalla, probablemente comparto pantalla yo, después comparte Lisandro, después Marce, dependiendo del ejercicio al que tengamos que discutir. Si ¿querés empezar vos, Lisandro? Que tenés con el ejercicio de Guinier y con el ejercicio de Exaf. Sí, sí, como quiera. ¿Querés? ¿Compartir? Dale. ¿Estás compartiendo pantalla vos, Apu? No, No, intento compartir yo entonces. Eh, Ahora sí. ¿Ahora ven mi pantalla? sí. Sí, ahora sí. Este es el 1. Bien, entonces, bueno, la idea era, teníamos tres curvas de dispersión de rayos X, ¿sí? Que estaban representados en un gráfico de Guinier, digamos, donde graficamos el logaritmo natural de la intensidad en función del módulo del vector Q al cuadrado. Entonces, como ustedes saben, la aproximación de Guinier les dice que si uno observa una región lineal cerca a pequeños ángulos, de la pendiente de esa región lineal, uno puede obtener una estimación del tamaño de los objetos que está estudiando, digamos, ¿sí? A partir de la determinación del radio de giro, ¿sí?
Entonces, esta pregunta justamente apuntaba a intentar interpretar esas curvas de Guigné en función de las pendientes en cada una de las curvas que están graficadas, ¿sí? Entonces, lo que uno sabe es que hay una relación lineal, ¿sí? entre la pendiente, ¿sí? y el radio de giro, ¿sí? Entonces, a mayor pendiente, mayor radio de giro, ¿sí? Entonces, la primera pregunta, digamos, sería, o la idea era responder cuáles eran las correctas de las aseveraciones que estaban puestas en el ejercicio. Entonces, el primer punto decía, el radio de giro de las partículas C es mayor que el de las partículas A. Entonces, si uno observa la partícula C, que son estas curvas verdes, ¿sí? La pendiente, aunque no es lineal en toda la región, digamos, ¿sí? Tiene un valor de 685, y el de las partículas C, la partícula A, tiene el mismo, aparece una pendiente menor, digamos, ¿sí? Acá me parece que hay algún problema, ¿no? Sí. En el gráfico, ¿ustedes están viendo que tiene el mismo valor de pendiente? Sí, no, está mal. Bueno, no importa. Entonces, fíjense que la pendiente de la aproximación lineal, ¿sí? de Guigné en las partículas A, que son esos puntos abiertos blancos, es menor que la pendiente en la región lineal de las partículas C. Entonces quiere decir que esta aseveración, la primera, es incorrecta, digamos, ¿sí? ¿Se entiende? No sé si me están escuchando o qué. Por el chat. No se podría marcar varias opciones. Sí, eso después lo corregimos en algún momento. No sé si todos los pudieron hacer al ejercicio. ¿Podría explicarlo de nuevo, por favor? Sí, no entendí. Bien, ¿qué parte no entendieron? Me gusta más hablar que tenés que responderles por chat, perdón. Quiero hacer una pregunta puntual. Dale, sí. Como la curva C no es lineal completamente, Sí. yo cliqué que la curva C no se puede porque, bueno, no es totalmente lineal. Entonces no sabía si las otras las podía considerar correctas, ya que no se debería. Claro, en realidad fíjate lo que pasa es que se observa una pequeña región lineal y hay una desviación a pequeños ángulos. ¿Sí? O esa era la idea de lo que quería representar con el ejercicio. Entonces ahí lo que se está diciendo en realidad es que tenés un sistema donde las partículas no están aisladas, digamos. ¿Sí? Eso está contado en la charla, y también Agustín hizo alguna mención respecto a eso, digamos. Cuando vos tenés desviaciones respecto al comportamiento de Guigné, como el que se muestra acá, digamos, donde aparece una región lineal y luego se desvía levemente, digamos, ¿sí? Eso lo que está diciendo es que en sí la aproximación de Guigné no sería, digamos, que el rango de validez de la aproximación de Guigné no es completo, y te está indicando que hay interacción entre las partículas. ¿Sí? ¿Me seguiste hasta ahí? Sí, entiendo eso. Lo que pasa es que como entiendo eso, o sea que no está completamente en suspensión las partículas, Sí. no sabía si las otras podría continuar con las otras afirmaciones teniendo esto que no es muy válido. Está bien. No, sí, porque vos, digamos, de la región lineal podés hacer una estimación de cuál es el radio. ¿Sí? Sí, Aunque eso no, lo hice. claro. Como eran iguales, B y C eran iguales también. B y C eran iguales. Sí, acá estoy mirando las pendientes. Claro, las pendientes de las dos rectas, de la recta roja y la recta gris, son iguales, digamos. ¿Sí? O al menos eso está puesto en el ejercicio. ¿Sí? ¿Cuál era la duda? Sí. Aclaré mi duda, gracias. ¿Por qué? Disculpa, ¿por qué la primera opción no es válida? Está puesto al revés esto, claro. Ahora entiendo cuál es la mayor duda. Porque esto tiene que ser, digamos, como está formulado, es correcta, digamos, ¿no? O sea, la pendiente en la región lineal en la curva C es mayor que la pendiente en la región lineal de la curva A, entonces el radio de giro de las partículas en C es mayor. Esto tendría que ser, o sea, está formulada mal la pregunta. Era para responder que estaba incorrecta, pero en realidad como está puesto es correcta, digamos. ¿Se entiende? Ahora sí. Sí, se entiende. Entonces, en el cuestionario estaría mal lo que pongamos que está correcto. De nuevo, no te escuché bien. ¿Se me escucha ahí? Ahora sí, a ver. Digo, entonces si nosotros respondemos en el cuestionario, ¿lo va a dar como que está mal? Digo, Sí, porque las respuestas están puestas mal.
te lo va a dar como que está mal, sí, sí, sí. Oh, ¿y eso se podrá corregir antes de que lo enviemos? Sí, sí, lo podemos corregir. Bueno, Igualmente, de nuevo, a ver, recuerden que esto no es una evaluación formal, digamos, es solamente para que ustedes vayan siguiendo el curso y vayan avanzando con cada una de las temáticas que vamos tomando, y nosotros tener una idea de alguna manera de cuál es el presentismo de ustedes respecto del curso. O sea, esto no va a ser una evaluación, o no va a ir a la evaluación del curso, digamos, ¿sí? Para que no se preocupen, porque si en este ejercicio, por ejemplo, que pasó eso, o como nos pasó hoy en los anteriores, que no estaba bien confeccionado el cuestionario y algunos no pudieron responderlo, no es que esto va a hacer que ustedes, digamos, tengan una nota menor o tengan una evaluación mala del curso, digamos. La evaluación formal del curso va a ser al final, con el parcial y con nota y por esa vía, digamos, ¿sí? Esto solamente para nosotros tener un seguimiento de qué gente es la que está llevando el curso más o menos al día. igual Sí. de todas maneras también sirven como guías de repaso. Sí, sí, Bastante. sí, sí, lo vamos a corregir y lo vamos a poner para que quede funcionando bien. Bien. Bien, entonces los que ya respondimos el cuestionario y los que creo que en algún lado leí que las autoevaluaciones tenían que aprobarse con más de 7. No sé, Agustín, ¿vos habías puesto alguna de esas condiciones? No, eso no lo recuerdo. No, 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 no. Hasta donde yo sé, no. Que yo recuerdo no había ninguna, como dijo Lisandro, las autoevaluaciones son, por un lado, es como una manera nuestra de tomar presente, y por otro lado es para ir haciendo repaso de los distintos temas que vamos viendo y que a ustedes les quede como guía de trabajo práctico. Bien, gracias. Gracias. Sí, ahora estoy mirando que hay una pregunta que está repetida, ¿no? Porque la primera y la última son iguales. Bueno, disculpen igual, eso fue un error mío cuando confeccioné el cuestionario. ¿Sí? Entonces, fíjense que la tercera pregunta, que dice que la curva obtenida para la muestra C no se puede considerar dentro de la hipótesis de régimen de partículas diluidas, apunta a lo que estábamos conversando recién, digamos, ¿sí? O sea, si uno tiene una desviación respecto del régimen de Guigné, digamos, ¿sí? Eso lo que le está indicando es que el sistema de partículas no se puede considerar como diluido, ¿sí? Entonces uno tiene que tener cuidado a la hora de hacer análisis y de reportar el número de radio de giro que va a ajustar. Y después hay una que es la pregunta 2, que dice que el radio de giro de las partículas A es el de la mitad que el de la partícula B, ¿sí? Y eso tiene que ver con que, si se acuerdan, para estimar el radio de giro hay una raíz cuadrada, ¿sí? Entonces, si uno quiere estimar el radio de giro de las partículas, tiene que hacer la raíz cuadrada de 3 veces la pendiente, digamos. Entonces, si uno hace esa cuenta, puedes ver que el tamaño, digamos, es la mitad, el de las partículas A que el de la partícula B. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguieron? Perdón por el que está un poco desordenado. Hola, Sí, profe. Lisandro. Sí, no es exactamente la mitad, uno daba Exacto. 20. Eso iba a decir, es 45 y 20, o sea, no es Sí. exacto. No, sí, está bien, o sea, no es exactamente la mitad, ¿no? Porque de hecho las pendientes que están ahí están redondeadas y demás, pero, o sea, a grosso modo es la mitad. O sea, la idea era que ustedes tuvieran en la cabeza que la relación entre las pendientes hay una raíz cuadrada respecto de los tamaños, digamos. Entonces, cuando uno ve un cambio tan grande en la pendiente, uno tiende a pensar, digamos, que la relación es lineal, pero en realidad hay una raíz cuadrada, entonces, haciendo esa raíz cuadrada, uno hace la estimación, ¿sí? A eso apuntaba la pregunta. Bien, ¿alguna duda con este ejercicio? Aparte de las que yo ya les planteé porque estaba todo mal formulado. El radio de giro de las partículas en la mitad de la... Sí, está bien, sí. Ahí Paola Bustamante está haciendo el mismo comentario. Sí, sí, es aproximado, digamos. No les va a dar exactamente la mitad. ¿Podemos seguir? ¿Qué les parece? ¿Tiene alguna duda más respecto a este problema? Bien. Agus, ¿querés seguir vos con el ejercicio de DSL o pasamos a otro? Si querés, fíjate, estaba el de EXAFS.
Ah, el DEXA. Si querés, y después tomo yo el control o toma Marce el control. Sí, sí, perfecto. ¿Y el DEXA dónde está? Ah, está, sí, ahí va. Y esta pregunta es una pregunta respecto a la clase que les dio Martín, digamos, son generalidades respecto a la técnica, digamos, ¿sí? Entonces dice, bueno, en lo referente a la absorción de rayos X de estructura fina, ¿sí? Indique cuál de las siguientes oraciones son correctas. Entonces, dice, la espectroscopía de absorción de rayos X requiere que las muestras con estructura cristalina definida. Entonces, eso claramente no es correcto, digamos, ¿sí? Como bien le contó Martín, la técnica no requiere que la estructura cristalina sea definida ni tener ningún tamaño de cristal, ¿sí? Lo único que uno tiene que hacer es sintonizar la energía del elemento que quiere observar y hacer la medida, y eso le va a dar una información del entorno de ese átomo que está estudiando, sin ningún tipo de requerimiento de orden o de estructura cristalina. ¿Sí? Entonces después, la otra dice, de un espectro de absorción es posible obtener información del entorno local del átomo absorbente. Eso, digamos, es una aseveración correcta, porque ¿por qué pasa eso? La idea es que cuando uno hace el experimento de absorción, ¿sí? La partícula que sondea el material no son los rayos X, sino que son los electrones, o son ese fotoelectrón que yo estoy emitiendo del átomo absorbente, ¿sí? Explora el entorno del átomo. Entonces, ese fotoelectrón tiene una vida media en el material, y eso hace que la información que uno observa es solo del entorno local. Y cuando hablo de entorno local, estamos hablando del orden de unos pocos Armstrong, digamos, ¿sí? Del orden de 6 Armstrong sería lo máximo que uno podría llegar a obtener información. ¿Sí? Después dice que el número de coordinación es un parámetro sensible al tamaño de los objetos. Esto también Martín se los comentó, digamos, ¿sí? Y lo cual es cierto, si uno empieza a pensar en una partícula y va reduciendo el tamaño de las partículas, va viendo que los átomos de superficie ven un número de vecinos menor que los que están en el centro de la partícula. Y cuando uno hace el promedio, que es lo que uno observa en un experimento de absorción, es el promedio del número de coordinación, ese promedio va disminuyendo por el hecho de que tiene más átomos que ven menos átomos vecinos. Entonces la aseveración termina siendo correcta, ¿sí? Y después dice, la espectroscopía de absorción de rayos X es una técnica químicamente selectiva, que también es correcta porque, como ustedes saben, por lo que le contó Martín, uno tiene que sintonizar el elemento, uno tiene que citar el nivel del elemento que quiere observar, ¿sí? Entonces, al hacer eso, lo que está diciendo, bueno, yo veo solamente el hierro o solamente el elemento que estoy iluminando. Entonces, ciertamente es una técnica químicamente selectiva, y lo que hace que permita estudiar en una muestra donde tengo varios elementos, dividido por varios diferentes elementos, estudiar cada uno en particular con la técnica de absorción. Así que, bueno, creo que hasta ahí llegamos con esto. ¿Querés seguir vos, Agus? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? No tengo el chat acá. Sí. Si te parece, Agus, yo puedo ir a los dos problemas que estaban un poquito más abajo. Agus. Sí, acá estoy, perdón, estaba hablando con el micrófono cerrado. Sí, Marce, dale. Vos te Digo, referías así dejo resuelto ese tema y... Dale, dale. De ecuación de Scherrer, básicamente. Claro, básicamente eran esos dos. ¿Qué tal? ¿Cómo andan todos? Dale. Si Lo querés único... compartir pantalla. No, lo único que te voy a pedir es si alguno de los dos me comparte. Comparto yo, ¿vale? Dale. Para que... dame 2 segundos. Bueno, ahí están viendo, supongo Perfecto. yo, digamos al de Scherrer, que está acá. Sí, es el primero. Era básicamente el primero y lo que seguía, que era la justificación, ¿no? El problema que les habíamos planteado consistía en estudiar o en sacar algunas conclusiones, alguna información a partir de la posición y ancho de las líneas de una muestra que resultaba ser una muestra nominalmente lamelar, en principio. Sí, nominalmente no, lamelar, y ahora vamos a discutir un poquito más de detalle. Por supuesto que la muestra podría haber tenido cualquier estructura cristalina, elegimos la lamelar porque es más sencilla, simplemente por eso. Recuerden, la estructura lamelar es una estructura que en el fondo es unidimensional, en el cual se van intercalando capas de diferente densidad electrónica y cierto espesor, y eso da como resultado un patrón
de difracción en el cual las líneas están equiespaciadas, ¿sí? Entonces, siempre que ustedes tengan un patrón de difracción, ahí está. Perdón, Siempre estaba. que tengan un patrón de difracción en el cual las líneas están equiespaciadas, saben que es una estructura unidimensional que se la conoce nominalmente como lamelar. Si ustedes recuerdan, cuando hacíamos el análisis de Scherer, habíamos mencionado que en realidad el ancho de línea tiene varias contribuciones, y algunas contribuciones son de tipo instrumental y otras contribuciones son de tipo físico, por llamarlo de alguna manera, o sea, contribuciones que están relacionadas con la física de la muestra. Vamos a suponer, en este caso, obviamente nunca es así, pero para simplificar, vamos a suponer en este caso que las contribuciones instrumentales son despreciables y por lo tanto todos los efectos que vemos son efectos de tipo físico. ¿Sí? Si no, de alguna manera tendríamos que ser capaces de sacarnos de encima esas contribuciones instrumentales antes de poder discutir más. Entonces, la primera cosa que tenemos, digamos, el resumen de lo que nosotros observamos son 3 líneas que están en ciertas posiciones indicadas por Q estrella, 0,15, 0,31 y 0,47 nanómetros a la menos 1, y cada una de ellas tiene un ancho que en principio es diferente, 0,01, 0,02 y 0,03 nanómetros a la menos 1. La primera cosa que podemos determinar es cuál es el espaciado interlamelar, y lo determinamos como en cualquier diagrama de difracción a partir de la primera línea que nos aparece. Puede ser un poquito más simple, un poquito más complejo, pero en el caso de las lamelares, con la primera línea no se alcanza. No para decir que es una estructura lamelar, pero sí para determinar, una vez que sabemos que es lamelar, cuál es el espacio interlamelar. Y para eso necesitamos hacer una cuenta muy sencilla, que es el espaciado interlamelar es 2pi dividido el valor de Q estrella, en este caso 0,15 nanómetros a la menos 1. Si no hice mal las cuentas, eso da aproximadamente 42 nanómetros. Por lo tanto, de las opciones que tenemos abajo, claramente podemos descartar la primera porque decimos que el espacio interlamelar debería ser de aproximadamente 30 nanómetros y no es el caso, ¿sí? Así que nos quedaríamos con alguna de las dos siguientes. No es cierto que ninguna de las opciones sea correcta, por lo tanto descartamos también la última, así que nos quedan la segunda y la tercera como posibles opciones. Entonces ahora lo que viene es analizar un poquitito lo relacionado a las afirmaciones que siguen. Dice, vamos a la segunda, el espaciado lamelar es aproximadamente 42 nanómetros, digamos que sí, y el material está sometido a un esfuerzo de compresión. Y por otro lado, el espaciado lamelar es aproximadamente 42 nanómetros y el material no está sometido a esfuerzos mecánicos. Marce, Sí. dame 2 segundos que por la visualización que estoy haciendo acá no estás viendo el enunciado completo de cada una de las respuestas. Dame 2 segundos. Vale. Ahora, a ver si me deja, si así ves. No, estás... Bueno, te las muestro acá. Fíjate que... porque por algún motivo no me deja mostrarte, ¿entendés? Toda la Entiendo. respuesta. ¿Entendés? Sí. Sí. Voy a copiar... unos segundos. Sí, pero igual entiendo para dónde vas, pero por el momento me alcanzaba con eso, pero bueno, no importa. Ahora sí, ahora estás viendo todo. Sí, correcto, perfecto. Entonces, completando la segunda y la tercera opciones, caso 2, o sea, la primera de las dos opciones decía que estaba sometido a un esfuerzo de compresión, la segunda que no estaba sometida a esfuerzos mecánicos. Vamos a ir por ese análisis primero. Si la estructura fuese una estructura lamelar perfecta, entonces nosotros esperaríamos que, eso lo habíamos demostrado en la teoría, habíamos demostrado cómo se comporta, dónde aparecían las líneas de difracción en un sistema unidimensional, que es esencialmente el sistema lamelar. Nosotros esperábamos que las posiciones de la línea fuesen la posición de la primera, en este caso 0,15, 2 veces esa posición, o sea 0,30, 3 veces esa posición, o sea 0,45 y así sucesivamente. Lo que vemos acá es que no es así, está en 0,15, está en 0,31, está en 0,47.
O sea que hay un desplazamiento a valores mayores de Q para todas las líneas. Y eso es característico de lo que ocurre cuando el material está comprimido. O sea, comprimido o dilatado, en este caso particular comprimido. ¿Sí? ¿Por qué digo comprimido? Porque lo que estamos viendo es que estoy ejerciendo un esfuerzo de compresión, los planos se acercan y por lo tanto los valores de Q que representan las posiciones de esos planos se hacen cada vez más grandes. Recuerden que Q y la distancia interplanar son variables que están relacionadas una como la inversa de la otra, ¿sí? O sea, la distancia interplanar era 2pi dividido Q. Por lo tanto, valores de Q más grandes implican valores de D más chicos. Así que ya del vamos podemos afirmar que la respuesta debería, en principio, ser la 2, ¿sí? Porque sí está sometido a un esfuerzo de compresión en este caso, pero más importante que eso, descartamos que no esté sometido a esfuerzos mecánicos, está sometido a esfuerzo mecánico. Usted me podría hacer la pregunta de, bueno, perfecto, ¿y por qué decís que es lamelar? Si al fin y al cabo yo esperaba que las posiciones de la línea fuesen Q, 2Q, 3Q, etcétera, etcétera. Bueno, porque la opción de que no sea lamelar sería que fuese hexagonal, que fuese cúbica o que fuese cualquier otra estructura. Si ustedes se toman el trabajo de, perdón, en esa ecuación para determinar el espaciado lamelar, también hay un n, ese valor de n, no sé a qué valor de n te referís, pero déjame terminar, después lo charlamos eventualmente. La opción de que no fuese lamelar sería que fuese alguna otra estructura, y para que eso ocurra, lo que debería ocurrir es que la segunda línea debería guardar una determinación respecto de la primera. Por ejemplo, en el caso de que fuese cúbica, la primera línea estaría en una posición que podemos caracterizar como raíz de 1, la segunda debería estar en raíz de 2 respecto de la primera, la tercera debería estar en raíz de 3 respecto de la primera, y así sucesivamente. Eso acá claramente no ocurre. Si la estructura fuese, por ejemplo, hexagonal, la primera tendría que estar en 1, o sea, en raíz de 1, la segunda en raíz de 3, cosa que no es el caso, ¿sí? Porque raíz de 3 multiplicado por 0,15, 0,31, etcétera, etcétera. En otras palabras, ustedes pueden explorar las estructuras que quieran, pero esas mínimas pequeñas diferencias, en lugar de 0,30, 0,31, en lugar de 0,45, 0,47, no pueden ser explicadas por una estructura que no sea lamelar. Es una estructura lamelar que está sometida a esfuerzos mecánicos, ¿sí? Como una posible explicación. Podría eventualmente haber otras. Entonces, la respuesta en definitiva termina siendo la 2, pero vamos a ir un poquito más allá porque de hecho la respuesta es más compleja que eso. Dice, la longitud de coherencia es menor que el tamaño de la cristalita. Ustedes recuerdan que si descartábamos el ancho instrumental, teníamos habíamos discutido dos fuentes posibles de ensanchamiento de línea, ¿sí? Un ensanchamiento de línea se debía al tamaño de la cristalita. Esto significa que cuando la cristalita es gigantescamente grande, enormemente grande, como en definitiva el diagrama de difracción es la transformada de Fourier de la densidad electrónica, yo hago la transformada de Fourier de la densidad electrónica de un objeto enormemente grande y me da líneas muy angostas. En cambio, si la cristalita es pequeña, cuando hago la transformada de Fourier de ese objeto pequeño, me da líneas anchas. O sea que el ancho de línea está relacionado inversamente con el tamaño de la cristalita. Por lo tanto, líneas anchas, que no puedan ser explicadas por efectos puramente instrumentales, claramente, me están indicando a priori cristalitas de un tamaño finito, ¿sí? Y relativamente pequeño, por cierto. Pero si esto fuese solamente el único efecto a tener en cuenta, la predicción de la teoría, la predicción de Scherer, dice que el ancho de esas líneas, cuando represento el diagrama de difracción, no en ángulo, sino en Q, debería ser en todos los casos iguales. O sea, los anchos de línea son independientes del valor de Q si ese ancho de línea se debe al tamaño de la cristalita exclusivamente. Y como ustedes ven acá, el ancho de línea depende de Q. ¿Sí? Mayor el valor de Q, mayor el ancho de línea. Ahí está aumentando de una manera más o menos lineal, pero independientemente de eso, no importa. Hay una dependencia con Q. Eso significa entonces que no podemos decir que el ancho de línea está afectado exclusivamente por el tamaño de cristalita.
está afectado por algún otro efecto. Bueno, ¿por cuál es ese efecto? Bueno, el efecto, lo discutimos también en la clase, es la pérdida de coherencia de la señal de difracción. ¿Qué significa esto? Para que la señal de difracción me dé una línea en una determinada posición, ¿sí? 0,15, por ejemplo, o 0,30 o 0,45, según cuál sea el orden de difracción, tiene que ocurrir que todos los planos cristalinos dentro de la cristalita tengan exactamente el mismo espaciamiento. O sea, que del plano 1 al plano 2 la distancia sea, como en este caso parece ser, 42 nanómetros, del 2 al 3 lo mismo, del 3 al 4 lo mismo, etcétera, etcétera. Eso usualmente no es así, porque hay un determinado grado de desorden en las estructuras, sobre todo cuando intentamos ver si hay alguna correlación entre la separación entre dos planos en una determinada posición de la muestra y dos planos alejados de esa posición de la muestra, ¿sí? Entonces, yo puedo con cierta garantía decir, perfecto, entre un plano y otro tengo 42 nanómetros, pero entre un plano y no el siguiente, sino el segundo plano, ¿esa separación será 42 nanómetros? Y probablemente sí, también. Y con un tercer plano, y ya no estoy tan seguro. Porque si se pierde esa correlación, yo ya no estoy tan seguro que la separación entre el primero y el segundo sea 42, entre el primero y el tercero sea 84, entre el primero y el cuarto sea 126, si no se ha quemado la cuenta, etcétera, etcétera. A medida que me voy alejando del primer plano, ¿sí?, es probable que esa correlación se vaya perdiendo. En algún momento, la diferencia que hay entre el valor esperado y el valor real de la separación entre el primer plano y el enésimo plano va a ser del orden de la separación entre dos planos. Ahí puedo decir que básicamente yo ya perdí memoria de cuál era la separación entre planos, ¿sí? Porque ya el enésimo plano no sé muy bien dónde está en relación al primero, ¿sí? Esa distancia que hay entre el primer plano y un eventual enésimo plano es lo que se llama longitud de coherencia dentro de la cristalita. Y esa longitud de coherencia puede ser más grande que el tamaño de la cristalita o más chico que el tamaño de la cristalita. Si el tamaño de la cristalita es suficientemente grande, o sea, la longitud de coherencia es más chica que el tamaño de la cristalita, entonces la coherencia se pierde dentro de la cristalita. Y por lo tanto los efectos de coherencia se ven dentro de la propia cristalita. Y por lo tanto ocurre, como ocurre en este caso, que el ancho de la línea depende explícitamente de Q. Pero podría tener el caso contrario, que es una cristalita suficientemente chiquita como para que la longitud de coherencia sea mucho más grande que la cristalita, y por lo tanto yo no pierda memoria de la posición de los planos antes de salirme de la cristalita. ¿Sí? Me salgo de la cristalita antes de perder memoria de dónde se encuentran los planos. En ese caso, esa longitud de coherencia no tiene mucho efecto porque es tan grande que la distancia entre planos siempre es coherente dentro de la cristalita que yo tengo. Y en ese caso, delta de Q no debería depender del valor de Q. Como ven, delta de Q sí depende del valor de Q, por lo tanto, la longitud de coherencia se puede decir que es menor que el tamaño de la cristalita, tal como se afirma en la segunda de esas afirmaciones, que es lo que queríamos demostrar. Bien. Habían hecho alguna pregunta y yo sinceramente no la entendí. La pregunta, mala mía, les pido disculpas. Sobre, déjenme ver en el chat. Es la ecuación de los máximos. A ver. En esta ecuación para determinar el espacio laminar también hay un n. No veo dónde está el... Claro, pasa que... No, pero no, acá hay un... No, acá hay una confusión. No, acá hay una confusión. Espero que no esté así en la teoría, les pido disculpas si está. Lo que ustedes me están escribiendo acá es una especie de mezcla entre la ecuación de Schrödinger y la ecuación para determinar la posición de los máximos. Son dos cosas diferentes. Una cosa es cuál es el espaciado lamelar o el espacio interplanar cualquiera, no importa, en este caso lamelar, ¿sí?, que se determina a partir de la posición de la primera línea.
Esa línea la llamamos Q estrella, déjenme matar esto porque si no, no veo, ahí está. Le llamamos Q estrella, en este caso, por ejemplo, 0,15, ¿sí? Nanómetros a la menos 1, y la posición de esa línea es 2pi dividido la separación entre los planos. ¿Sí? Eso es una cosa. La separación entre los planos, en esa ecuación que me acaban de mostrar, es el valor que se llama A, la distancia interplanar. ¿Sí? Claro, no se aclaraba que era para la primera línea, por eso. Ahora bien, la ecuación de Scherer me relaciona el ancho de línea, no la posición de la línea, sino el ancho de la línea a media altura. ¿Sí? Si me vuelven... No, vuelven nada, lo pongo yo. No, disculpen. A ver. Acá. Acá lo que debería haber dicho la ecuación que puso Paola Bustamante es delta de Q, o sea, el ancho de la línea a media altura, igual a 2pi dividido n por a. Acá n por a es el tamaño de la cristalita, es una manera de escribir el tamaño de la cristalita. Si a es la separación interplanar y tengo de esas separaciones interplanares n de ellas, porque tengo n más 1 planos, ese es el tamaño de la cristalita, n por a. ¿Sí? Entonces, normalmente ahí no se pone n por a, yo lo dejé de esa manera, pido disculpas si indujo a confusión. Normalmente se pone d, por lo general de mayúscula, que es el tamaño de la cristalita. Por tamaño de la cristalita podemos discutir mucho, que es básicamente una suerte de diámetro de la cristalita. ¿Sí? Pero entonces no deberías haber usado 0,15 en lugar. No. En la ecuación que puso Paola, debería decir delta de Q, o sea, no la separación entre líneas, sino el ancho de una de las líneas. ¿Sí? El ancho de una de las líneas, que es, por ejemplo, 0,01. ¿Sí? 0,01. Y eso es igual a 2pi dividido el tamaño de la cristalita. De ahí sale, bueno, no tengo la cuenta hecha, pero de ahí sale cuánto vendría el tamaño de la cristalita. No sé si quedó claro, que veo que está generando confusión. Una cosa es la posición de la línea y otra cosa es el ancho de la línea. La posición de la línea está relacionada con la separación de plano a plano. Perfecto, 628 nanómetros. Bueno. Una cosa es la posición de la línea, que está relacionada con la separación entre planos. Esa posición de la línea, para la primera línea, es 0,15, en este caso. Y otra cosa es el ancho de la línea, que está relacionado con el tamaño de la cristalita. Cada cristalita tiene un montón de planos adentro. ¿Sí? Cada cristalita tiene un montón de planos adentro. Ese ancho, en el caso de la primera línea, es 0,01. ¿Sí? Si ese ancho se debiese exclusivamente a efectos del tamaño de la cristalita, todos los anchos deberían ser iguales. Como no lo son, tengo efecto del tamaño de la cristalita y tengo efecto también de la pérdida de correlación, ¿sí?, en las distancias interplanares a lo largo dentro de la cristalita. Profe, ¿Claro? le hago una pregunta. Sí, claro. Entonces, tanto para calcular la distancia entre planos como el tamaño de la cristalita, solamente vemos la primera línea. Para hacer una estimación, sí. Para detallar un poquito más si el ancho de la... Para determinar, por ejemplo, si el material está sometido a esfuerzos mecánicos, no te alcanza con calcular a partir de la primera línea. Tenés que ver que todas las líneas estén equiespaciadas o no. Y si no están equiespaciadas, podés calcular una suerte de coeficiente de compresión, si querés. Por un lado. Y por el otro, respecto del ancho, si todos los anchos son iguales, entonces sí, ciertamente con el primero o con cualquiera de ellos podrías calcularlo. Si no son iguales, más allá de efectos instrumentales, entonces lo que tenés que afirmar es que no solamente tenés un efecto de tamaño, sino un efecto de pérdida de correlación. O cualquier otro efecto que pueda aparecer. No conozco todos los efectos que pueden ocurrir, ciertamente. Bien, ¿vamos al siguiente? Tengo una duda más. Sí, decime. Entonces acá la parte de la longitud de coherencia es simplemente la comparación del D grande con o sea, del tamaño de la cristalita con el tamaño interplanar. Cuando es más grande, puedo decir que la longitud de coherencia es menor. No. Vos podés tener una cristalita grande o chica
y todos los planos adentro de esa cristalita estar separados unos de los otros exactamente por la misma distancia. Eso puede ocurrir con una cristalita grande o una cristalita chiquita. Si la cristalita es grande, vas a tener una línea extremadamente angosta. Perfecto, o sea, básicamente un monocristal. ¿Sí? Un material, una pieza de material extremadamente grande, ¿sí? Con un montón de planos separados unos de los otros por la misma distancia. O bien tenés una cristalita chiquita, y en ese caso lo que vas a tener es una línea ancha, ¿sí? Más ancha que el ancho instrumental. Eso por un lado. Ahora bien, vos podrías tener una cristalita grande o chica, no importa, grande o chica, pero donde los planos cristalinos no están separados exactamente entre sí por exactamente la misma distancia, ¿sí? Aunque en promedio estén separados por una distancia que termina definiendo el valor de Q estrella, puede ser que a medida que yo me separo de un plano cristalino, acá tengo uno, acá tengo otro, este plano, a medida que me voy separando, el plano que se va alejando, va perdiendo memoria de dónde se encontraba este, ¿sí? Va perdiendo memoria de dónde se encontraba este. Eso no es descabellado, porque el orden local está más o menos garantizado en un material cristalino, pero no así el orden a largo alcance, ¿sí? Si el material es perfectamente cristalino, sí; si no lo es, no. A esa distancia, o alguna distancia que puedo sacar a partir de este razonamiento que acabo de hacer, se le llama distancia de correlación. Si esa distancia de correlación es pequeña comparada con el tamaño de la cristalita, entonces ocurre lo que tenés en este caso, en la tabla, que es que delta de Q depende del valor de Q, ¿sí? 0,1, perdón, 0,01, 0,02, 0,03. Si fuese lo contrario, o sea, si la longitud de correlación fuese mayor que el tamaño de cristalita, entonces no dependería de Q, el ancho de la línea. Como depende de Q, vos podrías calcular, seguramente si utilizás las ecuaciones que vimos en la teoría, podrías calcular cuánto vale el valor de la distancia de correlación. Y verías que efectivamente tiene que ser menor que el tamaño de la cristalita. El tamaño de cristalita que tu compañera determinó fue 628 nanómetros, lo cual es lógico, por los números que tenemos. Así que tendría que tener un valor de distancia de correlación menor que 600 nanómetros. Pero ahí tendría que Sí, ser un fit. esa era mi duda, digamos. Yo calculé Bien. esos 628. Bien, Entonces, ¿es necesario hacer el cálculo de esa longitud de correlación entonces? No, al menos para responder esta pregunta no. Es simplemente razonar que si hay un efecto de variación de delta de Q con el valor de Q, o sea, con la posición de la línea, entonces es porque ocurre que la longitud de coherencia es menor que el tamaño de la cristalita. Eso es independiente de cuánto menor sea; con que sea menor es suficiente. Ah, bien, bien. Bueno, Apu, si me querés pasar para abajo. Esperen ahí que voy a dejar de compartir un minuto. Y voy a ver una cosita acá. Bueno, No sé si querés que revise el último ejercicio. no, no hay problema porque yo creo que tengo una transparencia para eso. Igual Bueno, es más o menos con lo que ya con el ejercicio este creo que queda, sí, queda más el o menos último claro. ejercicio queda más o menos claro cómo Perfecto. va con la respuesta. Gracias, Marce. No, por nada, nos vemos. Bueno, chicos, voy a compartir de vuelta pantalla. Déjenme ver dónde tengo las cosas acá.
Bueno, ¿están viendo mi pantalla, gente? Buenísimo. Entonces, mediante una medida del S se obtiene un coeficiente de difusión de 4,13 micrómetros cuadrados segundo para una nanopartícula, sabiendo que la temperatura de medida fue 25 grados, la viscosidad del solvente 0,8872 cp y el índice de refracción del solvente 1,33, ¿cuál es el diámetro hidrodinámico de la nanopartícula? Bueno, acá les muestro la respuesta correcta. ¿Tuvieron inconvenientes para calcularlo? ¿Llegaron bien al resultado? ¿Llegamos bien? ¿Llegaron bien? ¿Todos ahí llegaron bien? ¿Alguno tuvo algún problema? Bueno, para los que, si alguno tuvo algún inconveniente, no, en la ecuación de RH no está el índice de refracción, no era necesario. O sea, está informado en el inciso, pero no lo tenían que usar. Después pregunta, ¿qué valor de KB se usa? Ahí te muestro. Si están viendo esta pantalla acá. Bueno, acá tienen la resolución con los distintos valores reemplazados en la ecuación de Stokes-Einstein. Y creo que la pregunta de la constante de Boltzmann que hacían era este valor de la constante de Boltzmann. Bueno, si van despejando todas las unidades, llegan a los 119,3 nanómetros. ¿Quedó claro eso, chicos? Bien, perfecto. Gerardo dice gracias, buenísimo. Acá. Bien, bueno, entonces pasemos al siguiente problema. El siguiente problema decía, una nanopartícula de sílica de 40 nanómetros fue... esperen ahí, que me parece que antes había otro problema. No había. Una nanopartícula de sílica de 40 nanómetros fue funcionalizada con diferentes silanos, APTES, MPTS, TESPI. La partícula original y la funcionalizada fueron medidas por DLS, diámetro es la figura A, ¿no? Diámetro obtenido por el método de acumulantes, y SAX es la figura B, curvas apiladas. Basándose en las figuras, ¿cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones le parecen correctas / razonables? Entonces no sé si no sé qué les pareció a ustedes. Acá les muestro las dos respuestas que son correctas. No sé si respondieron eso, si tuvieron alguna duda. Perdón, ¿por qué la primera no es correcta? Iba a preguntar lo mismo. Bien. Bien, entonces vamos por partes. Veamos qué nos dice el SAX y veamos qué nos dice el DLS. Si yo mido por DLS, lo que veo es que tengo un tamaño, esta sería la nanopartícula original, y a partir de esta nanopartícula yo obtuve, tengo de las nanopartículas funcionalizadas estos diámetros hidrodinámicos. Entonces, si yo tuviese solamente DLS, estaría tentado a decir
Bueno, la funcionalicé y aumentó el tamaño, ¿no? O sea, aumenté, le hice una shell de aptes, una shell de MPTS, y en el caso de TESPI no le hice una shell o le hice una capita muy, muy fina. El tema está acá cuando vamos al SAX. Si nosotros venimos acá al SAX, fíjense, esta sería la curva negra, sería la nanopartícula, siguiendo el mismo código de color que en DLS. La curva negra sería el SAX de la nanopartícula original, que tiene una región de Guinée más o menos bien, se comporta bastante bien. Pero cuando vamos al aptes, perdón, al MPTS, la curva roja, vemos que el mínimo o esta inflexión está relacionada con, en cierto modo, con el primer mínimo que veíamos en SAX, o sea, con el tamaño de una esfera, si esto fuese una esfera, ¿no? El mínimo en todas las curvas es más o menos el mismo. Lo que varía en estas curvas es el comportamiento a bajo ángulo. Y puntualmente, si vamos al MPTS, lo que ven acá es que el comportamiento a bajo ángulo, en vez de seguir esta tendencia tipo región de Guinée, lo que tenemos es un quiebre y un aumento de la intensidad a bajo ángulo, como si tuviéramos agregación de nanopartículas formando un fractal o algún modelo con nanopartículas correlacionadas, pero definitivamente no tenemos este comportamiento de partícula aislada. Entonces, yo no puedo afirmar, o sea, por el DLS estaría tentado a decir que el tamaño, que la nanopartícula creció, pero en realidad la nanopartícula no creció. Lo que estoy viendo es que las nanopartículas están agregadas. Entonces, por DLS, lo que estoy viendo son los agregados de esas partículas. De hecho, si voy a SAX y veo la posición de estos puntos de inflexión, lo que veo es que los puntos de inflexión están más o menos todos en el mismo valor. O sea que los tamaños primarios son más o menos los mismos. ¿Se entendió eso, chicos? Está bien. ¿Y la 4 por qué no? Yo la había marcado también. Vamos a ver. Entonces, vamos a ir por partes y vemos si son verdaderas o falsas cada uno. Entonces, la primera era la de la funcionalización con MPTS, genera un aumento del tamaño primario de la nanopartícula. Bueno, entonces habíamos dicho, no, o sea, que yo no puedo afirmar eso. Con estos datos yo no lo puedo afirmar. Puede ser que haya generado un tamaño, un pequeño aumento del tamaño de la nanopartícula primaria. Sí, podría ser, pero yo con estos datos no lo puedo afirmar. Y mucho menos mirando solamente el DLS. Después sigamos. La funcionalización con TESPI no corresponde a la estabilidad coloidal de las nanopartículas de sílica. Esto diríamos que es una opción verdadera, porque si vemos en el DLS no tenemos un gran aumento del tamaño, y cuando vamos al SAX lo que vemos es que tanto la curva negra de la nanopartícula de sílica y la curva azul de la nanopartícula con TESPI tienen más o menos la misma cara y el mismo comportamiento, sobre todo a bajo ángulo. No tenemos este cambio dependiente a bajo ángulo que indicaría agregación. Entonces podríamos decir que esta afirmación es correcta, o sea, no hay compromiso de la estabilidad coloidal. Bien, sigamos. La funcionalización con aptes induce agregación de las nanopartículas. Bien, esta, de la mano de lo que habíamos visto para MPTS, es correcta. ¿En qué sentido? Bueno, lo que tenemos es un gran aumento del diámetro hidrodinámico, pero cuando venimos a la curva SAX, tenemos este aumento a bajo ángulo, con esta pendiente que aparece a bajo ángulo, que es bien distinta a la de la nanopartícula original, que era una región de Guinée tradicional. En este caso, bueno, como les decía, acá tenemos la aparición probablemente de un fractal o algo por el estilo, de agregados de nanopartículas. Entonces, esta también es correcta. Sigamos, la 4. Las nanopartículas funcionalizadas con TESPI tienen un tamaño por DLS y SAX significativamente mayor que las nanopartículas originales. No. Si nosotros vemos que
por DLS y por SAX, las nanopartículas funcionadas por TESPI son muy parecidas a las originales. Y si vamos al SAX y vemos el aspecto de la curva y sobre todo el punto de inflexión que tenemos acá, es parecido. O sea que no habría por qué, no habría motivos para pensar que el tamaño derivado por SAX y por DLS es significativamente mayor para nanopartícula con TESPI que para nanopartícula original. ¿Quedó claro eso? Sí, sí. Buenísimo. Las funcionalizaciones con APTES o MPTS no influyen en la estabilidad coloidal de las nanopartículas. Bueno, por lo que vimos recién, es falso. Justamente lo que estamos mostrando es que las nanopartículas están agregándose fuertemente, no sé si fuertemente, dependiendo cómo uno define fuerte o levemente, ¿no? Pero sí estamos viendo que tenemos un cambio grande en el diámetro hidrodinámico, sobre todo para el APTES, y un cambio dependiente a bajo ángulo en la curva SAX, que se desvía ¿cómo se llama?, del comportamiento de Guinier que vemos en la nanopartícula original. Entonces, bueno, esto es que las nanopartículas se agregaron. Por lo tanto, tenemos una modificación de la estabilidad coloidal de esas nanopartículas. ¿Quedó claro esta última, chicos? Bien. Bueno, después las últimas dos, por todo lo que dijimos recién, se descartan, o sea, ninguna de las opciones es correcta, todas las opciones son incorrectas, ya vimos que no es así. Bueno, y este ejercicio lo que les quería mostrar, o sea, estaba puesto porque es muy común que al funcionalizar nanopartículas y esa funcionalización cuando se sigue solamente por DLS, es muy común que se diga, por ejemplo, bueno, tenemos nanopartículas de sílica vamos a hacer números groseros, 50 nanómetros, y funcionalizamos con APTES y llegamos a 250 nanómetros más o menos. Entonces tenemos una nanopartícula que tiene una shell de APTES de 200 nanómetros. Bueno, como les muestro acá, eso es muy arriesgado de decir. Es incorrecto. O sea, podría ser correcto si ustedes vinieran al SAX y vieran que la curva cambia, ¿no es cierto? Que este mínimo se viene a valores más bajos. Pero si las curvas de SAX en ángulos medios y altos tienen el mismo aspecto, tenemos los mismos mínimos, y tenemos variaciones a bajo ángulo, nos damos cuenta que en realidad no formamos una shell, sino que lo que hicimos fue agregar a las partículas. En el caso, por ejemplo, de APTES con nanopartículas de sílica, es bien común observar ese efecto porque las nanopartículas de sílica son negativamente cargadas, cuando están nanopartículas de sílica, digamos, desnudas, son negativamente cargadas, y cuando vamos agregando APTES, el APTES va introduciendo cargas positivas. En algún momento se puede neutralizar la carga, y eso hace que se dispare agregación porque se pierde repulsión entre nanopartículas. Además de que eventualmente podría haber formación de puentes o enlaces covalentes entre partículas. Pero en todo caso llegamos a un agregado. Entonces, este ejercicio lo que quería mostrar es que, bueno, muchas veces cuando uno tiene solamente DLS, hay que tener mucho cuidado con las afirmaciones, sobre todo cuando uno ve cambios bruscos en los tamaños después de una funcionalización que en teoría es con una molécula chica, APTES o MPTS, si origina un cambio muy grande, bueno, es un motivo como para sospechar que quizás no es solamente funcionalización y la formación de una capita, sino que quizás tenemos un poco de agregación en el sistema. Bueno, si esto quedó claro, pasamos a la siguiente pregunta. Déjenme ver cuál es la siguiente pregunta. Bien.
tenemos el polietilenglicol, tiene una densidad aproximada de 1,08 gramos centímetro cúbico, teniendo en cuenta que la unidad monomérica del polímero es, bueno, CH2, y sabiendo que la scattering length density del electrón es, bueno, ese valor, seleccione la opción correcta en lo referente a la scattering length density del PEC. Lo pudieron hacer, chicos, tuvieron algún inconveniente, les dio bien el resultado es este. Buenísimo. Acá Janina dice que sí. Se los muestro brevemente cómo era el reemplazo para... Acá tenían, bueno, cuál era la unidad monomérica, cuánto es el peso molecular de la unidad monomérica, el contaje de los electrones de la unidad monomérica. Entonces, bueno, acá lo que había que... reemplazar básicamente eran los distintos términos con las unidades correctas. Estas son las unidades correctas. Y bueno, llegamos a este valor al final de scattering density. No sé si les quedó claro, si hay alguna duda, me lo pueden comentar. Bueno, si no hay dudas con el problema de scattering length density del polietileno, bueno, este era un ejercicio simplemente para reforzar lo que es el concepto de contraste en SACS, y cómo, bueno, ustedes lo pueden calcular a mano. Si van a algún calculador de los que les mostramos, ¿viste?, de las herramientas que tienen, por ejemplo en el SACSView tienen una herramienta de cálculo de scattering density, y bueno, van a ver que es este valor, un poquito más, un poquito menos, pero está en torno a este valor. Bueno, vamos a seguir. Bueno, respecto a NTA y su comparación con DLS, seleccione cuál de las siguientes afirmaciones son correctas. Bueno, NTA tiene más resolución que DLS. NTA permite determinar el tamaño de objetos más pequeños que DLS. Ambas técnicas, NTA y DLS, derivan del tamaño de las nanopartículas considerando que estas están en movimiento browniano. NTA es una técnica pesada por volumen, mientras que DLS lo es por intensidad, y ninguna es correcta. Bueno, acá les marco cuáles son las correctas. ¿Qué les pareció este ejercicio? ¿Tuvieron alguna duda? Justo en este ejercicio había alguien que me escribió por mail, comentándome que, bueno, que él había puesto que NTA tiene más resolución que DLS y que se lo marcaba que incorrecta, porque, bueno, no era la única respuesta correcta, sino que también esta respuesta también es correcta, porque ambas técnicas, tanto NTA como DLS, consideran, para hacer el cálculo y para derivar el diámetro hidrodinámico, independientemente de que en un caso sea una técnica de ensamble y en otro caso sea una técnica de conteo, pero en ambos casos estamos pasando por la ecuación de Stokes-Einstein para derivar el tamaño de las partículas, es decir, estamos considerando que las nanopartículas están en movimiento browniano. ¿Alguna duda, gente, de esta? La opción 2... ¿por qué no la opción 2? Porque todavía, fíjate que en la transparencia, en la transparencia les marcaba más o menos cuáles eran los límites de DLS y de SACS. NTA todavía no ha llegado a cosas menores de, por ejemplo, de 10 nanómetros para cosas con bajo contraste. Cosa que DLS sí, vos en DLS podés medir una proteína, podés medir albúmina,
En NTA todavía no se ha llegado a ese tamaño mínimo. Es básicamente por eso, basado en la respuesta estaba basado en comparar la transparencia, donde se comparan los tamaños mayores y menores, era hasta dónde llegaba cada una. Bueno, DLS todavía hoy llega un poquito más abajo que NTA. Sí, Francisco dice, a mí solo me dejaba marcar una respuesta. Sí, era por cómo estaba configurado el formulario, pero no se hagan problema. Creo que eso ya está modificado a los que respondieron a partir de ayer. Creo que ya está modificado eso en el formulario, pero igual, como les decíamos antes, lo ideal es que entiendan el objetivo es que entiendan cuál es la respuesta correcta, y si la marcaron mal, no hay problema. Bien. Vamos a seguir acá. Bueno, a partir de la curva Sachs, de la figura, ¿cuál de las siguientes afirmaciones son correctas? Bien, tenemos una curva Sachs que tiene 3 picos, y tenemos varias opciones. ¿Cuál les parece que es la opción correcta para ustedes? ¿Qué pusieron? ¿En qué se basaron para responderla? ¿Les pareció que tenían toda la información necesaria para responderla? ¿Les faltó? No pudimos. Yo lo que hice fue abrir el programa y empezar a tratar de pitearla, digamos. Pero después me di cuenta que no era por ahí. Bien. Esto venía ¿se acuerdan que en la clase de Marce, en las 2 clases de Marce, en donde habló un poco de cristalografía y difracción, habló de tipos de celda y de que cómo, dependiendo el empaquetamiento cristalino que haya, es la posición relativa de los picos. De hecho, si se fijan, en el ejercicio anterior, lo que tenemos es una estructura lamelar, 1D, como lo marca acá, y lo que vemos es que cómo están saliendo más o menos los picos. Bueno, los picos están saliendo lo que se dice equiespaciados, más o menos. O sea, el pico 2 sale al doble de la posición del pico 1 y el pico 3 sale al triple de la posición del pico 1, o sea, del Q estrella. Entonces, en este caso, si ustedes ven la posición de los picos, vemos que el primer pico sale más o menos en, digamos, 1.1, más o menos. El segundo pico sale en más o menos 2.2, ponele, más o menos. Y el tercer pico sale en, esperen que voy a agarrar si tengo, no tengo un puntero. Bueno, no importa. Y el tercer pico, acá si tengo un puntero. No. Bueno, vamos a dejarlo así porque no encuentro lo que quiero. Y el tercer pico sale más o menos al triple que el primero, ¿no? O sea, en 3.3 más o menos, 3.4. Entonces, como les decía, de la posición relativa de los picos nosotros podemos saber de qué estructura cristalina estamos hablando, inclusive cuando estamos en valores o en ángulos bajos, como cuando se trabaja en Sachs, que nos quiere decir que son distancias interplanares grandes comparadas con las que salen en difracción, por ejemplo. Entonces lo que le voy a mostrar es una transparencia, en donde tenemos, por ejemplo, las posiciones relativas dependiendo del tipo de estructura cristalina. Por ejemplo, acá tenemos una estructura lamelar, después tenemos una estructura hexagonal,
tenemos, por ejemplo, una cúbica primitiva, una cúbica centrada en el cuerpo, en las caras, y así podemos tener un montón. Y lo que les marca, bueno, este 1 sería el coestrella, y entonces ¿dónde salen las posiciones de los otros picos respecto del coestrella? O sea, sería 2 significa 2 coestrella, 3 la posición de coestrella por 3, 4 y así. Entonces, viendo más o menos dónde salen la posición de los picos, ustedes se pueden dar cuenta qué tipo de estructura cristalina es. Y para calcular, en el caso o sea, dependiendo del tipo de estructura cristalina, es cómo sacamos los parámetros de celda. En el caso de la estructura lamelar, es simplemente 2pi sobre q, como la ecuación para calcular la distancia interplanar de Bragg. Entonces, si nosotros hacemos esa estimación, entonces el patrón, acá les marcamos, es compatible con un parámetro de red, es una estructura lamelar, y el patrón es compatible con un parámetro de red de 5,8 nanómetros, que sería simplemente hacer 2pi sobre el valor de Q. ¿Se entendió, chicos? Sí, sí, se entendió perfecto. Gracias. Buenísimo. Van a ver que cuando quieran, en otros tipos de estructuras, bueno, el cálculo del parámetro de celda no siempre es tan fácil. En este caso lo pusimos porque es muy fácil. Es una cuenta directa con el valor de Q. En el caso, por ejemplo, de una estructura hexagonal o una de cúbica, bueno, las ecuaciones nos quedan un poquito más difíciles para calcular el parámetro de celda. Perdón, una pregunta más. Sí. En el caso que nos pregunten sobre otra curva, ¿nosotros tenemos que tener el conocimiento de las curvas de todas las estructuras? No. ¿Cómo las podemos jugar o aprender? No. Primero, todos los exámenes, o sea, tanto los formularios de autoevaluación como el examen final es todo a libro abierto. O sea, que ustedes de memoria no tienen que saber nada. En principio, casi toda la información tendría que estar en las transparencias que les dimos o en la bibliografía que les dimos. Y en el caso particular de lo que sería el cálculo, por ejemplo, de una distancia interplanar o definir qué tipo de estructura cristalina están viendo en un patrón de Sachs. Bueno, ahí como no es algo que hayamos hecho hincapié, si aparece algo de eso, obviamente les vamos a pasar una tabla del estilo, vieron como la tabla que les mostré recién. Y entonces ustedes no es que tienen que saberse de memoria ningún tipo de posiciones, de las posiciones relativas de ningún tipo de estructura cristalina. Bien, gracias. Hay una pregunta, Agus. Sí. Se me confunde cuándo usar el mínimo o el máximo. Ah, bueno, lo que pasa que generalmente cuando cuando las estructuras están desagregadas, no necesariamente, pero vamos a empezar por un caso ideal. Cuando una estructura está desagregada, como habíamos visto en la clase de Sachs, en donde tenemos mínimos bien marcados, o si querés por ahí es generoso decir mínimo, ¿no? Pero puntos de inflexión bien marcados, entonces uno puede utilizar ese valor para calcular el tamaño, el radio de la esfera. Igualmente, ese valor hay que tenerlo, digamos, hay que tener mucho cuidado con ese valor. Lo ideal es hacer el ajuste de la esfera.
no utilizar simplemente el mínimo. O sea, el mínimo lo que te sirve es para hacer un estimativo del tamaño de esa esfera cuando está bien definido. Igualmente, como te decía, lo ideal es, si uno puede hacer un ajuste de la esfera, es hacerlo. En el caso de los máximos, lo fundamental es básicamente, bueno, que el pico que estás viendo mira para arriba. Entonces ahí, en vez de utilizar la ecuación que creo que, no me acuerdo cuál era, creo que era la de Q es 449 sobre R, creo que era la del mínimo. En este caso tenés que usar 2pi sobre Q para calcular la distancia interplanar. No sé si eso responde tu pregunta, Paula. O sea, básicamente te vas a dar cuenta por el perfil de la curva, por el tipo de curva. Si ves que tenés cosas puntudas para abajo o cosas puntudas para arriba, ¿no? Bueno, creo que terminamos, ¿no? Con las preguntas. Sí, el formulario lo terminamos. Bueno, respecto a... voy a dejar de compartir un momento la pantalla. No sé si Miguel sigue por ahí. Miguel, me fijé en la lista de mails enviados y aparece como que te enviamos el mail del segundo formulario. Quizás hayas tenido algún problema en la recepción con el mail de INIFTA. Ahora, si querés, vemos cómo lo resolvemos. Te hacemos llegar el formulario de vuelta para que lo puedas responder. Bueno, gente, ¿alguna duda más por ahí? Bueno, Liso, ¿estás por ahí? Sí, sí, estoy por acá. Oye, ¿vos tendrás el otro mail de Miguel? Porque... Ahí me estuve fijando. En el primer formulario aparece la respuesta de él con un mail de Gmail. En el segundo formulario ya no estaba. No está, pero está. Lo que pasa es que él... No están los inscriptos tampoco. Me fijé en los formularios. Sí, No está con un formulario con el mail es más@inifta. ¿Sí? Sí, está. Bueno, yo lo que hice recién para tratar de solucionarlo, que le abrí de nuevo el formulario de inscripción, que se inscriba con el formulario de Gmail, que fue el que respondió el primer formulario, y usamos esa lista para difundir todo. Dale, perfecto. No sé qué le pasó. No sé. Está perfecto, no hay problema. Recién ahí le mandé un mensaje y ya estuve intercambiando mensajes con él. Dale. ¿Todo en orden? Bueno, todo en orden. Bueno, como les decíamos, el formulario va a estar abierto hasta mañana, ¿no? ¿Listo? ¿Lo dejamos? Sí, lo dejamos abierto para que puedan contestarlo. Sí. Dale. Bueno, gente, si no hay más dudas, nos retiramos. Bueno, hasta luego, gente. Chau, chau. Hasta luego.